Buenas noches, estimados estudiantes, ¿cómo están? Cuéntenme, ¿me escuchan claramente? Buenas noches, profe. Sí, sí, se le escucha. Ya, gracias. El día de ayer tuve un problema con la luz, no me pude conectar, entonces quería ver cómo podemos hacer para recuperar. O sea, más bien les quería proponer, no sé qué les parece quedarnos una media horita antes hoy día, una media horita después, perdón, o sea, hasta las 9:30 hoy día, con eso recuperamos media hora. De ahí quedarnos una media horita. ¿Qué día es hoy? Miércoles. El jueves otra media horita, ya sería una hora. Y de ahí la otra media hora el lunes. Y con eso recuperamos la clase del día de ayer. No sé qué opinan. Inge, una consulta. Al ritmo que estamos yendo, estamos tan atrasados con un día que ya hemos perdido. ¿En qué semana vamos? Semana 5, ¿no es cierto? Yo ya estoy Sí, perdido. Inge, o sea, O sea, tan atrasados no estamos. Vamos como bien. Porque verán, después de estas medidas de posición, ya vienen los estadígrafos de variabilidad. Es como los últimos estadígrafos o las últimas medidas que tenemos que ver. Y vamos a hacer practicar. En ritmo vamos bien, hemos ido avanzando bien. o sea, la verdad dije, si amerita quedarse, bueno, y si no, vamos suave, Inge, porfa. Si no, no. ¿Qué dice el resto? ¿Qué caso? Opino lo mismo que el compañero. Yo también dije, porque tengo otro del trabajo también que hacer uno de informes. Ya, ya. Sí, Entonces, Inge, más es por el trabajo, o sea, toca de ley ahorita, aunque no me crea, recién llegué y toca hacer informe tras informe y está, bueno, más por eso es, Inge, porfa. entiendo, sí, trabajar y estudiar sí es duro. Sí he pasado por su situación, sé cómo es. Entonces, veamos. Entonces, quedamos en lo siguiente. Avancemos en el horario normal y en caso de que llegase a faltarnos tiempo, que no creo, pero por si acaso, ocupamos esa hora y media. ¿Qué les parece? Correcto, Inge, gracias. Ya. Entonces, continuemos. Ya estábamos viendo nosotros ¿se me fue? Allá, los estadígrafos de posición o medidas de posición, dentro de las cuales vimos cuartiles, deciles y percentiles. La anterior clase vimos cuartiles, deciles y percentiles para datos sueltos sin agruparnos, ¿cierto? Ahora, nosotros también podríamos tener o nos podrían dar de dato una tabla. ¿Se acuerdan las tablas de datos agrupados? Esto. Si ven, me dan el intervalo de 7.1 a 8.1, me dan las frecuencias y las marcas de clase. Yo podría también tener eso dentro de mis datos y no datos sueltos. Entonces, cuando sucede eso, sí, es necesario nosotros aplicar una formulita distinta a lo que estábamos viendo. Dentro de esta formulita, esta es general. ¿Se acuerdan que la anterior era general como para cuartil, decil y percentil? Esta también va a ser general. Ahora va a depender mucho del cuartil y del decil cómo vayamos cambiando las variables. Entonces vamos a decir que el cuartil, el decil o el percentil va a ser igual al límite inferior del intervalo en el cual se encuentra nuestro cuartil, decil o percentil, más la frecuencia absoluta de la clase que pertenece a la que pertenece el cuartil, decil o percentil. Esto menos la frecuencia absoluta acumulada, ¿sí?
anterior a la frecuencia de nuestro cuartil. Y esto dividido para la frecuencia de la clase del cuartil. Decilo percentil, dependiendo si es cuartil, decilo percentil. Y además esto multiplicado por C, en este caso le pone C, ¿se acuerdan? Yo le ponía entre paréntesis I, que es el ancho del intervalo o la amplitud de clase, le llaman en este texto. Y entonces, básicamente es generalizar, generalizar la forma, sí, que nosotros tenemos o que se nos presenta ahorita aquí. Ya. Entonces, si yo esto lo pongo en función de cada uno de los elementos dichos anteriormente, voy a hacer para cada uno. ¿Se acuerdan el cuartil? Ya creo que hicimos. Cuartil n va a ser igual, ¿no es cierto?, a mi límite inferior del intervalo cuartil. Lo multiplica. Voy a hacerle un espacio para hacerle como una división. Lo multiplica a mi frecuencia acumulada anterior a la frecuencia de mi intervalo cuartil. Nosotros, ¿se acuerdan? Le llamábamos como FI menos 1. ¿Sí? Esto menos, ya. La frecuencia acumulada del intervalo cuartil. Todo esto dividido para la frecuencia absoluta del intervalo que al que pertenece mi cuartil. Y todo esto me dice multiplicado por el ancho del intervalo. Yo les había puesto de esta forma, me parece, el ancho del intervalo. Poner las respectivas líneas, si no es muy confuso. Sí. Aquí hay una confusión en esta fórmula. Porque se me borra todo. Quiero borrar solo un elemento. A ver, voy a corregir yo esta fórmula. Porque este de acá es FI menos 1. Voy a volverla a hacer porque no me deja borrar. Me borra todo. Definitivamente me borra todo. De nuevo. La vuelvo a hacer porque hay un error ahí ya. El cuartil sub n va a ser igual al límite inferior del intervalo cuartil más mi frecuencia absoluta acumulada del intervalo cuartil, esto menos la frecuencia absoluta acumulada que corresponde como al intervalo anterior al del intervalo cuartil sobre la frecuencia absoluta del intervalo cuartil. Ahí sí está bien. Y esto multiplicado por el ancho del intervalo, que yo les ponía así como una I. Sería así. Ya, entonces, la fórmula para el decil va a ser prácticamente similar a esto. Entonces, lo único que me cambia es decil es igual al límite inferior del decil más la frecuencia absoluta acumulada del intervalo del decil menos la frecuencia absoluta acumulada anterior a la del intervalo del decil dividido por la frecuencia absoluta del intervalo del decil por el ancho del intervalo. Si fuera percentil, esto cambiaría como
percentil es igual al límite inferior más la frecuencia absoluta acumulada del intervalo del percentil menos la frecuencia absoluta acumulada anterior a la del intervalo del percentil dividido por la frecuencia absoluta del intervalo del percentil multiplicado por el ancho del intervalo. Prácticamente las tres son como lo mismo. Lo que nos va a cambiar aquí es cómo localizo yo justamente el límite del cuartil o el límite del percentil o el límite de donde debo sacar estos datos. Entonces ahí aplicamos las fórmulas que son ya conocidas por ustedes. Cuando yo quiero hacer esto para cuartiles, lo que ustedes van a hacer, en este caso, es aplicar n más 1, perdón, por ¿de acuerdo en esta fórmula les recuerda algo? K por n más 1 sobre 4. ¿Se acuerdan? Esta la usábamos mucho cuando teníamos datos sueltos. Esta era prácticamente la fórmula del cuartil. Entonces, esto nos va a permitir tener un valor. Entonces, con ese valor nos vamos a la frecuencia absoluta acumulada y localizamos la frecuencia absoluta acumulada que contenga ese valor. Para el decil, sería parecido. Está un cuadrito para poner acá abajo. Para poder seguirle haciendo hacia acá ya. Ahora, si nosotros queremos hacer esto para el decil, va a cambiar que es dividido para ¿cuánto? Para 10. Voy a decir que esto es igual a K. K por, abro paréntesis, n más 1. Como es decir, dividido para 10. Ahora, ¿qué va a ser K? El cuartil o decil que yo quiera calcular. Si es mi decil 5, mi K va a ser 5. Si es mi decil 8, mi K va a ser 8. Y para el percentil va a ser prácticamente igual. K que multiplica a n más 1 dividido para 100. Porque es percentil, viene de 100. Y lo mismo, su K va a ser dependiendo del percentil que ustedes quieran calcular. Si es el percentil 89, K es 89. Si es del percentil 10, K será 10. Y con esto localizamos como el intervalo. Ahora acá justamente nos dan una tabla de datos. Voy a borrar esto. Ya nos dan una tabla de datos en la que nos piden, ¿no es cierto? Dicen, un banco se toma una muestra de 40 personas que realizan sus diferentes movimientos para el banco. Es de gran importancia atender a sus clientes lo más pronto posible. Desean saber de las 40 personas qué tiempo se tarda en atender al 25%, al 50% y 75%. Para eso hay que calcular las medidas de posición. Entonces, justamente en este ejercicio que ya es más aplicativo, podemos nosotros usar estas medidas para sacar los intervalos que nos piden del 25, del 50 y del 75%. Entonces, lo que vamos a hacer ahorita
Más bien es hacer esto, pero en el, ¿cómo es? Pero en el Excel, ¿ya? El mismo ejemplo. Voy a pasar como el ejemplo al Excel. Denme un segundito. Necesito nomás la tabla. Voy a cambiarme ahora al Excel. Igual todos se pueden cambiarse al Excel mucho mejor. Un segundo, algo le pasó a mi Excel, no quiere funcionar. Denme un segundito y vuelvo a compartir el Excel. ¿Se dañó? Ahorita sí ya funciona. Ya, ahorita ya ven el Excel. Sí, Inge. Sí, Yo no veo, Inge. Veo la pantalla oscura. oscura, ¿qué será? A ver, voy a volver a compartir ya. Dejo de compartir, vuelvo a compartir, ojalá y ya funcione para todos. Ahí, Sí, Inge. ya, Sí, se ve, Inge, gracias. ya. Entonces, aquí nos dan esto de datos, ¿no es cierto? Entonces voy a pasar yo estos datos al Excel para poder trabajar. Entonces me dan el límite inferior y el límite superior del intervalo. Me dan sus frecuencias absolutas. Y ya me dan calculada la marca de clase. Yo ya no tengo que calcular. Voy a pasar primero los datos. 7.1, 8.2, 9.3, 10.4, y una variación de 0.1.0, 1.1, hasta el 14.8, ¿no es cierto? Y el otro me dice 8.1,
9.2. 10.3. Y así paso todos los datos, solo que yo lo estoy arrastrando para hacerle más rápido. ¿No es cierto? Por la variación que se detecte en estos es fácil hacer simplemente desplazando. Ya tengo los intervalos. Las frecuencias me dice que son 9, 11, 8, 7, 1, 1, 1 y 2. Las marcas de clase me dice que es 7.6, 8.7 y 8.7, 8.7, 9.8, 10.9, está variando 1.1. Entonces puedo también arrastrar hasta 15.3. Y tengo todos los datos pasados. Lo primero que hacemos es eso, pasar los datos. Nada más no hice hasta ahorita. Solo poner los datos en el Excel para poder aplicar nuestros cálculos. Ahora me dice que deben ser 40 datos. Veamos si está bien pasado. Igual, suma. 40 datos. Ya. Entonces me dice que para poder cumplir el objetivo del cálculo de 50, 25 y 75 me parece, debemos calcular las medidas de posición. Entonces, dentro de las primeras medidas de posición están los cuartiles, ¿no es cierto? Y esos me van a poder justamente permitir tener los valores correspondientes al 25%, los valores correspondientes al 50% y los que entran dentro del 75%. Y para eso vamos a aplicar la formulita que vimos hace rato, que le voy a poner un ladito. Entonces, me decía, para cuartiles, Q sub n era igual, ¿no es cierto? Acá, no la de los intervalos. LI más, ¿no es cierto? Habría paréntesis. FI menos FI menos 1 dividido para la frecuencia absoluta del intervalo del cuartil. Y esto por el ancho del intervalo, que yo lo llamaba como entre paréntesis, lo ponía. Listo. Con esta fórmula, que no va desde ahí, que va desde aquí, yo voy a poder calcular el cuartil. Ahora, Q sub n va a ser si es el cuartil 1, cuartil 2, cuartil 3, ¿no es cierto? Recuerden, son aquellos, los cuartiles son aquellas medidas de posición que me dividen a la serie de datos en 4 partes iguales y para eso necesito 3 cuartiles. Por lo tanto, n puede ser cuartil 1, puede ser cuartil 2 o cuartil 3. Para calcular los 3 tendré que primero determinar ese valor que les dije, K por n más 1 sobre 4, para saber en qué intervalo los encontramos. Entonces, vamos a aplicar eso aquí. Y también esto ya copiamos el dato, ¿no es cierto? Entonces voy a poner justamente, voy a crear una tabla de cuartiles. Cuartiles. Para cuartiles tenía el cuartil 1,
el cuartil 2, el cuartil 3. Para estos mismos, yo voy a tener, ¿no es cierto? ¿Se acuerdan? El CAP puede ser 1, 1, 2 o 3. Ya, y acá vamos a hacer el cálculo, ¿no es cierto? Para poder obtener el intervalo del cuartil. Entonces aplicamos la fórmula. Q sub n es igual a K por n más 1 dividido por 4. Los pongo igual, ¿no es cierto? Vamos a redondear porque si nos va a salir entero, redondear. Y aquí va la fórmula. Va a ser igual a K. Muy arriba. Denme un segundo, le puse arriba. Va a ser igual, redondear. Abro paréntesis. Va a ser igual a K, que es este valor de aquí, que multiplica a n más 1. 40. Ahora, como n es un valor constante, lo voy a poner entre signos de dólar. N más 1, 1, cierro. Dividido para 4, cierro. Ponemos punto y coma. Y como quiero 0 decimales, solamente pongo 0. Me falta un paréntesis. Ahí ya se autocorrigió, ¿verdad? Déjenme ver si está todo bien. Ahí está bien. ¿No es cierto? Entonces nos da un valor de 10. Entonces lo que debemos hacer aquí es buscar la frecuencia absoluta acumulada que contenga el 10. Ahora, si ustedes se fijan acá en la tabla, ¿tengo frecuencia absoluta acumulada? ¿Qué dicen? ¿Aló? No tenemos, ¿verdad? Entonces aquí yo voy a ir generando mi frecuencia absoluta acumulada. ¿Quién se acuerda cómo sacábamos la frecuencia absoluta acumulada? Se sumaba consecuente con la siguiente celda. Perfecto, ¿no es cierto? Entonces la primera frecuencia absoluta acumulada va a ser la primera frecuencia absoluta. La segunda, como dijo el compañero, sumo este más la siguiente, ¿no es cierto? Enter. Y luego simplemente vamos a arrastrar. Y la última frecuencia absoluta acumulada en este caso debe ser 40 porque es el número de datos. Ya tengo este dato que también me pedía. Voy a ponerlo de otro color porque es lo que estamos calculando, ¿cierto? Ya teniendo esto, nosotros podemos localizar justamente este valor. ¿Sí? Le vamos a seguir llamando esto. Ya. Y busco aquí en las frecuencias absolutas acumuladas, la frecuencia absoluta acumulada que contenga el 10. El 9 contiene el 10, el primero. No, No, ¿no es cierto? Entonces no es ese intervalo. El 20 contiene el 10. sí, Sí. Por lo tanto, yo voy a decir mi intervalo para el cuartil 1 es este.
¿sí? Entonces este va a ser el intervalo, lo voy a poner así, para el cuartil 1. Y en base a este intervalo yo voy a calcular el cuartil 1. Sí, para calcular mi cuartil 1 necesito algunos datos, como ustedes ven. Los voy a poner aquí, cuartil 1. Para ese cuartil necesito el límite inferior del intervalo. Necesito la frecuencia absoluta acumulada del intervalo. Necesito la frecuencia absoluta acumulada anterior a la frecuencia absoluta acumulada de mi clase del intervalo. ¿Qué más necesito? La frecuencia absoluta del intervalo. Y necesito el ancho del intervalo, que lo llamamos como y. Todos estos datos para calcular esto. Entonces, simplemente voy fijándome en el intervalo que acabo de sacar, ¿dónde está? Pongo igual. El límite inferior de este intervalo ha sido el de aquí, 8.2, y ya está. Y pongo otra vez igual. La frecuencia absoluta acumulada del intervalo es esta, acumulada, 20. Pongo ahí, igual. La frecuencia anterior a esta es esta. Es 9, por lo tanto pongo igual y señalo y está ahí. La frecuencia absoluta, no la acumulada, la absoluta del intervalo es esta, 11. Listo. Y el ancho del intervalo, facilito. Vamos a hacer igual al límite superior menos el límite inferior. Y ya tengo todos mis datos, solo me falta aplicar esto. Entonces aplicamos igual, ¿no es cierto? LI me dice más, abro paréntesis. Ya. Abro paréntesis, me dice FI, que yo saqué este de aquí, menos FI menos 1, que es esta de aquí. Cierro paréntesis. Esto dividido para la frecuencia absoluta. Cierro paréntesis. Aquí me falta un paréntesis porque todo esto va a ir multiplicado por. Todo eso está multiplicado por el ancho del intervalo que es 1. Cierro paréntesis. Enter. Y mi cuartil o mi valor para este cuartil será 9.2. Y yo con esto directamente ya saco el cuartil. ¿Sí? Directamente. Ahora, si yo quiero hacer el cuartil 2, lo único que me va a cambiar es esto, la posición. ¿No es cierto? Entonces yo simplemente voy a arrastrar. Y me dice que, o me da estos valores. ¿No es cierto? Ahora, con estos valores hago lo mismo para el cuartil 2. Busco el intervalo el intervalo cuartil que contenga el 21. ¿Cuál contiene el 21? Primero, segundo, tercero, cuarto, quinto intervalo. Entonces, Inge, disculpe, yo le estoy siguiendo en el ejercicio, pero me sale 10, 20 y 30, cuartil 1, cuartil 2 y cuartil 3. ¿por qué será? No lo sé, pero el primero sí me salió. Y el segundo, tal vez el número de cifras significativas que esté manejando. Le puso redondear. Sí, sí le puse redondear. ¿Qué será? A ver, déjeme ver. Por si acaso le voy a revisar la fórmula. J6, ¿no es cierto? Por N. A ver, J6, que sería K. K por N es de 13. ¿Sí? Más 1. Sí, cierro. Paréntesis. Cierro cierro, dividido por 4. Sí está bien. No sé por qué no nos sale iguales. Le voy a repetir toda la fórmula para este, ¿ya? Y comprobemos, ¿le parece? No me quiere borrar.
Vamos a comprobar. Por si acaso algo haya puesto mal. Pongo igual redondear. ¿No es cierto? Pongo aquí la fórmula que quiero redondear. Va a ser igual acá. Por n más 1. Este de aquí, de 13, como es constante, lo voy a poner en n más 1. Por 4. Entre comas, 0 cifras significativas. Me sigue saliendo 21. No sé si es que yo soy el que estoy fallando. ¿Le puedo compartir la pantalla para que me guíe, por favor? Claro. Veamos. Déjeme, le pongo compartir. Múltiples personas, ya. A ver, ahí estamos 9,2, 11, 17, 20, ya. Póngale la formulita. J8, que es su K, ¿no es cierto? Por N más 1 de su 15, sí. Ya. Ya encontramos. Le debe estar multiplicando mal aquí. Justo después de la J8, por, ahí va un paréntesis, antes del signo de dólar. S hasta 1. Ahí veámosle. Póngale a aceptar, que le de corregir. A ver, déjeme ver dónde nos sobran. A ver, sería J. S cierra. Ya, nos falta más, un paréntesis más después del 1. Me parece. Ajá. Ya. Sí. Si vio, solo el error era de paréntesis. Los paréntesis son bien importantes. Gracias, Inge. Justo. Pero encontramos el problema. Pero si vieron un paréntesis nos cambia todo. Es importante que tengan en cuenta los paréntesis dónde van de acuerdo a sus fórmulas. Entonces ahora me dice que debo yo encontrar el intervalo que contenga el 21. En este caso, ¿cuál sería? Sería el segundo intervalo, el 20. Sería el 28, Inge. Sería el 28, ¿no es cierto? Aquí estaría contenido. Inicio lo voy a poner borde. Sombreado también. Este lo voy a poner que es el intervalo del cuartil 1. Intervalo del cuartil 2. ¿Ya? Localizado, ¿no es cierto? Una vez que ustedes localizan el intervalo, hacemos lo mismo. Sub 2 y sacamos estos datos. El intervalo para el tercero sería el que contenga el 31. En este caso coincidió que están seguiditos, ¿ya? A veces sucede otra cosa también, que el intervalo está en el cuartil 2, puede estar en el mismo intervalo que el cuartil 3. Pueden pasar esas cositas, ¿ya? Pero en este caso no. Así que para mi cuartil 3 también ha estado en el siguiente intervalo del cuartil 3. ¿Ya? Y vamos a hacer lo mismo. Entonces, para el cuartil 2, hacerlo para abajo. Cuartil 2, saco los mismos datos. Para el cuartil 3 también, etcétera. ¿Ya? Cuartil 2 y cuartil 3 quedan como para que ustedes le calculen, ¿sí? Ahorita quiero pasar a ver el tema de los deciles. En los deciles no es muy distinto el asunto.
Lo que me va a cambiar es esta tabla base de aquí. ¿No es cierto? Yo para decirles, yo voy a tener del decil 1 hasta el decil 10. Voy a tener el decil 2, etcétera, etcétera, hasta el decil 10. Ya. Para este ejercicio, o sea, en cómo estaba planteada la pregunta, solo necesitábamos cuartiles. Pero como estamos practicando, vamos a hacer también los deciles de algunos percentiles. Entonces, lo mismo acá, ¿no es cierto? ¿Se acuerdan? Puede ser 1, 2, 3, etcétera, 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 hasta el 10. O sea, la base es similar. Lo que vamos a cambiar aquí es que se divide para 10. ¿Sí? Entonces, aquí va a ser igual, ¿no es cierto? Redondear. Abro paréntesis, paréntesis, ahí está. Me dice K, que va a ser el valor de aquí. Se multiplica, abro paréntesis, a N, otra vez este valor, entre signos de dólar, porque es un valor constante, más 1, cierro, cierro, y esto dividido para 10. Y si ven, a mí me falta un paréntesis aquí en cambio. Sí, entonces es importante estar pilas con los paréntesis. Dividido para 10, voy a cerrar porque todo eso es lo que necesito que me calculen. Pongo punto y coma, 0 decimales, cierro paréntesis, enter. Y me dice que se encuentra en la posición 4. Entonces busca el intervalo, la frecuencia absoluta que contenga el 4. En este caso ha sido este primer intervalo, ¿no es cierto? Ahora estos los voy a sombrear mejor porque si no me confundo. Entonces este va a ser el intervalo del decil 1. ¿No es cierto? Ay, decil y 1. ¿Ya? Y lo mismo que hice hace rato, desplazo. Y así voy encontrando en qué decil está mi intervalo. ¿Sí? Y la fórmula va a ser lo mismo, solo que ahora los datos que tendré que poner para el decil serán los que corresponden al intervalo. Es decir, si yo voy a hacer, por ejemplo, el decil 1, voy a necesitar límite inferior, frecuencia absoluta acumulada del intervalo, frecuencia absoluta acumulada anterior a la del intervalo, frecuencia absoluta y el ancho del intervalo. ¿No es cierto? Para yo poder calcular decil. El más ancho para que quede bien. Entonces, el límite inferior de este intervalo, vengo acá, 7.1, ¿cierto? La frecuencia absoluta acumulada del intervalo, 9. Ahora, en este pasa algo particular. Me dice la anterior a esta, antes del 9. Como no hay ninguna, cuando no tengan ustedes nada de antes de, ¿sí? De la frecuencia, como en este caso ponemos 0, nada más. Me dice la frecuencia absoluta del intervalo, que sería esta de acá, en cambio, ¿no es cierto? Coincidió con la otra. Y el ancho del intervalo, que va a ser nada más que límite superior menos el límite inferior. Enter. Y después solo aplicamos la fórmula. Igual me dice, ¿no es cierto? Al límite inferior más, abro paréntesis, FI, que sería esta, menos FI menos 1, que sería la de arriba, cierro paréntesis, esto me dice dividido para mi frecuencia absoluta, cierro paréntesis. ¿Va a faltar un paréntesis? Sí, me falta un paréntesis. Esto es bien importante lo de los paréntesis, por eso han de ver que cuando tengo que poner uno más lo pongo. Y esto multiplicado por el ancho del intervalo, cierro paréntesis, ahí está, enter.
Y me dice que en este caso, voy a ponerle con otro color, mi decil ha sido 8.1. ¿No es cierto? ¿Sí ven? Y con esto saqué el decil 1. Lo mismo puedo hacer para cada uno de los deciles. Y lo de los percentiles no es distinto, es muy similar, sino que ahí eligen usted qué percentil calcular, porque hacer los 100 percentiles se demorarán un mundo. Entonces, en percentiles, lo mismo. Yo voy a tener mi percentil, yo que sé, 1, o mi percentil 15, por ejemplo, mi percentil 10, percentil 60. Si me dicen el 50%, el percentil 50, por ejemplo. Si me dicen el 25%, el percentil 25, ¿no es cierto? Ustedes eligen cuál percentil tener. Y en este caso su K va a ser la que ustedes elijan. Por ejemplo, en este caso K sería 15. En el otro 10. En el otro sería 60. En el otro sería 50. Y en el otro sería 25. Y en este caso vamos a aplicar el K por N más 1 dividido para sí. Esto va a ser igual a K. Que multiplica al N que tenemos por acá. Va a ir entre signos de dólar. Y bueno, estoy olvidando otro paréntesis. 1, cierro. Cierro y esto dividido para 100. Enter. Y si ven, me da 6 puntos. Ah, no le puse redondear. Entonces igual pueden redondear esto. Voy a corregir esto redondeando para sacar posiciones exactas. Para que no tengan que redondear. ¿No es cierto? Abre paréntesis. Esta fórmula de aquí va a tener que ir en un paréntesis igual. 0 decimales, enter. Muy pocos argumentos. Me comí un paréntesis. Déjame. A ver, de 5 por este paréntesis y este paréntesis con este paréntesis. Ya. Me falta aquí un paréntesis. Me sigue dando paréntesis ahí, a ver. Este es con este. R5. A ver, ¿dónde me están fallando los paréntesis? Deme un segundo. A ver, el paréntesis más grande es el paréntesis final. Ya. Tengo paréntesis de más. Listo. ¿No es cierto? Entonces, una vez hecho eso, lo mismo. Simplemente ustedes arrastran la fórmula y ya les da en qué posición van a encontrar esto. Igual, localizamos acá y hacemos lo mismo que aquí. Percentil 15, sacamos los datos y sacamos el percentil. Vamos a hacer práctica este momento sobre esto. Es decir, van a tener esta media horita para hacer esta partecita. O sea, completemos. Ya, de los deciles, en todo caso, para la casa le completan todos. Ahorita van a ser unos 2 deciles. Ustedes escogen cuáles. Y de los percentiles, igual, ustedes escogen unos 2 percentiles, cualquiera. Y a ver, son 27. En 20 minutos les pregunto a ver cómo les fue. ¿Les parece?
para que practiquemos, para que hagan solos, porque cuando les voy indicando les sale de una, pero cuando ya hacen solitos me confundo. Entonces, 8:47 les pregunto y si tenemos dudas vamos solventando, igual voy a preguntar y me muestran las personas que tengan a mano compu, sobre todo me muestran a ver cómo les fue. ¿Sí? Inge, y si estamos haciendo en cuaderno, Eh, ¿le mandamos fotos o cómo? puede ser una foto. Ajá, Ya. perfecto. Entonces a las 8:47 les vuelvo a preguntar. Inge, disculpe, dijo de los cuartiles, de los deciles, de los percentiles hay que completar. De los cuartiles completamos. De los deciles escojan 2 más. De los percentiles igual ustedes escojan 2. Porque Ya. todos se van a demorar un montón para hacer todos ahorita. De ahí para la casa Inge, ya. disculpe, y el percentil se hace la fórmula igual que el cuartil, con el límite inferior y Tal frecuencia cual. absoluta. Lo que es Ya. importante ahí es elegir el intervalo donde está el cuartil, el percentil. Por ejemplo, si le digo el percentil 25, me salió en la posición, o sea, me salió aquí 10. Entonces vengo y digo, ¿cuál contiene el 10? El 20. Entonces el percentil 25 va a coincidir con el cuartil 1, ya, necesariamente, ya. O si les digo el percentil 60, me dice 25. ¿Cuál contiene el 25? El 28 y coincidió con el cuartil 2, por ejemplo. O el percentil, yo qué sé, el 70 que hubiese puesto por acá. O bueno, el 85, que ya no hay ninguno de los otros. Me dicen 35, ¿no es cierto? Vengo acá. El 38, el 36 lo contiene. Ah, no, hay uno de 35. Si es que existe el mismo número, también es válido. Pero si es que no existiera el 35, el que lo contenga. Entonces aquí va a estar el percentil 85. Y voy sacando los datos así como hice aquí. L1, F1 y se aplica tal cual. Solamente que lo que nos cambia aquí es que acá dividimos para 100. Acá este dividimos para 10 y este de acá dividimos para 4. ¿Sí? Listo, Inge, ojalá vaya bien. Sí le va a ir bien. Ya. Cualquier cosa me dicen, ¿no?
Chicos, ¿cómo les fue? ¿Aló? Más o menos dije, no sé si esté bien. No sabe si está bien. A ver, podemos compartir. Voy a dejar yo de compartir para que usted me comparta ya. Listo. Sí, le dije. Ya, sí le veo. Ya, estos son los deciles que le saqué del 9, Ajá. del 1, del 9 y del 5. Ya del 1 le salió 8.1. Listo. Del 9. Límite inferior. Déjeme ver más arribita la tabla. Límite inferior para ese. Estaba el 9 posición. 37. Ah, justo hay 37 aquí, ¿no? Entonces el límite inferior de Sí. este es 12.6. 37, 36, 1. La frecuencia absoluta, ¿por qué le puso 1? Ah, ya. Sí, sí, 1 está. Bien está. Ya. Déjeme ver la formulita. La de, La del 13.60. Ahí está. ajá. Esto, a ver, esto está dividido por esto. Ya. Aquí los paréntesis. En los paréntesis tenemos que variar. Ya. El primer paréntesis de antes de F29, quítelo nomás. Ya. Más. Ya. Le No me ponemos gusta. paréntesis. Volvamos a la Le fórmula. pongo otra vez. No, ese no. Después del más, póngale un paréntesis. Listo. Ese se cierra por, y al final del F33 póngale el cierre del paréntesis. Enter. No, A ver, me falta un paréntesis. Déjenme ver. A ver, sería. faltaría ponerle otro más aquí 30 menos adelante del más. F31. Este de aquí cierra aquí. Allá. Me falta un paréntesis. Justo antes del por. De cierre. Es que están tres abriendo. 1, 2, 3. Y acá están solo 2 abriendo. A ver. Faltaría, o sea, digo yo que Ah, sí, faltaría uno falta aquí. uno abriendo. Ya, Ahí está. ahí está. Nos cambió el valor. No, lo mismo quedó. Lo mismo quedó. Sí. Pero el límite inferior siempre va fuera del paréntesis. Porque el límite inferior suma a todo eso, a todo lo demás. F30. Si ve el F29, que es el límite inferior, ese debe Sí, quedar sí. fuera. Sí. Ahí está Ya. bien. Ya de ahí le saqué, entonces este de acá también está en sí mismo. Están en los paréntesis. Sí, porque si no, a veces le coge mala operación. Es más por eso que le hago cambio el paréntesis. Pero no se mueve. Varía, O sea, ¿no? da la misma resultado. Ajá. Depende, a veces le lee bien y a veces no sé. Creo que en los más antiguos es más estricto el tema del... No sé, pero bueno. O sea, en el cuartil acá sí me varió de lo que le dije. En este de aquí. Que me Claro, salía a mí 20 y 30. Pero ahí sí me varió. claro, pero de ahí no le ha variado. No. De ahí los demás De están ahí le saqué los percentiles del 60, del 25 y del 90. ya. Y el cuartil 1, 2 y 3. Que igual está así mismo.
Ujú. Perfecto, así mismo le hizo. Sí está Sí. entendido. Sí, sí lo caché yo. Ahora esto, déjele nomás en donde le ha hecho, o sea, déjele la pantalla, no se saldrá. Ahora esto, ¿para qué nos sirve? Para hacer porcentajes. Por ejemplo, ¿se acuerdan los cuartiles de 25 en 25? El cuartil 1, sí, el cuartil 1 va a ser el 25%, es decir, mi intervalo desde el primer límite inferior de 7.1 hasta 9.2 va a ser 25% de mis datos. Sí, si yo quiero decir el 50%, en cambio va a ser desde el límite inferior, que es 7.1, hasta el cuartil 2, que es 10.3, 50%. Y hasta el cuartil 3, que es 11.4, es decir, desde 7.1 hasta 11.4, va a ser en cambio el 75%. Ya, esos varían de 25 en 25. Los deciles van a variar en cambio de 10 en 10. Por ejemplo, el compañero calculó el de 9. El de 9 quiere decir que equivale al 90%. Entonces, desde 7.1 hasta 13.6 que le salió el de 9, están en el 90% de mis datos. Y en percentiles también puedo ocupar, por ejemplo, desde el 7.1 hasta el 60% estaría desde el 7.1 hasta el percentil 60, hasta 10.3. Y ahí estaría el 60%, por ejemplo, de mis datos. ¿Sí? ¿Estamos claros para dónde van estos cálculos? Sí, Perfecto. Los otros compañeros, alguien que tal vez haya tenido dificultades. Ya con la fórmula del compañero y así, si no. ¿Sí está entendido? Sí, todo bien. Perfecto. Entonces, hoy día, a ver, déjenme ver la hora. Por hoy día nos quedamos ahí, faltan 4 minutos nomás. Sí, y mañana continuamos. Por favor, ¿sí? listo, hija. Gracias. Ya. Gracias a todos por la clase, igual, una bonita noche. Y cualquier duda, si les surge, en todo caso, me preguntan nomás mañana. Sí, chicos. Listo, hija, paso bien, gracias. Ya, bonita noche para todos. Hasta mañana. Hasta mañana, Inge. Hasta mañana. Mañana, Inge, buenas noches. Buenas noches.